y el africano. Hay muchos, específicamente como 15 por ahí, pero el principal es el tuberculosis, que también está el COVID. Regularmente ese es el que le da el causante era el causante de la tuberculosis intestinal, porque se encontraba en los intestinos de la vaca, en la leche de la vaca, pero entonces cuando no se pasteurizaba, la persona la ingería y entonces le daba tuberculosis intestinal. Bien, entonces la tuberculosis está bastante asociada, es un problema de salud pública. Aquí por suerte se está controlando bien gracias al esquema que yo sé que ustedes están investigando, el tratamiento. Pero por ejemplo, es un problema de salud pública principalmente para las personas que tienen inmunodeficiencia, que están inmunodeprimidos, por ejemplo, con VIH. Alrededor de 1.700 personas, millones de personas en el mundo tienen tuberculosis, y alrededor de 300, 500 millones de personas tienen la coinfección, es decir, que tienen la tuberculosis como el VIH. Entonces van de la mano. Tienen algunos factores, por ejemplo, el hacinamiento. ¿Cuál más? El encarcelamiento, todo, la falta de alimentación balanceada, la falta de los alimentos esenciales, es una buena alimentación, la pobreza va de mano con la pobreza. ¿Qué más? Dime. La obesidad y la diabetes. En general, enfermedades crónicas, el hacinamiento, también el alcoholismo. En general, la tuberculosis, cualquier persona que tenga enfermedades crónicas o que vive en hacinamiento puede contraer, específicamente en las cárceles, como ya menciono, como viven muchas personas que están en las cárceles, la higiene también es deficiente, la comida es deficiente, entonces crean un ambiente propicio para que esa defensa baje y el Mycobacterium tuberculosis haga su trabajo ahí. Tenemos, exacto, hay algunos autores que lo consideran oportunistas incluso, por la alta incidencia que tiene con personas que están inmunodeprimidas. Entonces, dentro de la tuberculosis tenemos una clasificación atendiendo al tipo de lesión que este produce. Primera, secundaria y progresiva. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿cómo se produce la tuberculosis? Eso no tiene que copiar, solamente tiene que prestar atención. Imagínense que usted va a las 7 de la mañana en el médico. Usted sabe que a esa hora el médico se pone que no cabe un mandado. Hay una persona que tiene tuberculosis, no lo sabe. La tuberculosis generalmente se transmite por gotitas de flujo, es decir, por gotitas que provienen de la vía respiratoria y que cuando una persona estornuda, ese día tal vez salió sin desayunarse y viene un imprudente y estornuda cerca de usted sin taparse la boca y usted se desayuna con ese estornudo. Esas gotitas de flujo usted se la tragó, entró por todos los lados. Esas gotitas estaban cargadas con Mycobacterium tuberculosis. Ahora bien, ¿cuál es la primera célula que responde a eso? ¿Cuáles son las primeras células que responden a eso? Los macrófagos. Los macrófagos son la primera célula que responden ante la amenaza, pero los macrófagos van y pierden el pleito en general. Eso lo estoy aplatanando para hacerlo un poquito más extendible, pero ahí pasan muchas cosas.
los macrófagos pierden el pleito. ¿Qué hacen los micobacterios en tuberculosis? Empiezan a meterse en ellos. Y al final tienen que venir los linfocitos y hacer un granuloma. ¿Tema? Está bien. Tienen que formar un granuloma para poder encerrarlo, porque los linfocitos, los macrófagos, perdón, no pueden eliminarlo. Ellos tratan de fagocitarlos, pero eso es lo que necesita el micobacterio en tuberculosis. Para producir. Que lo fagociten, entonces dentro ellos inhiben una serie de procesos que van a formar el fagolisosoma. Eso lo paran y entonces le empieza a reproducirse hasta que provoca que el macrófago se destruya. Entonces ellos van en eso, hasta que los linfocitos, generalmente una semana después, responden al llamado y lo encierran, porque tampoco son capaces de eliminarlo. A eso se le llama tuberculosis primaria. Probablemente usted ni siquiera se dio cuenta porque la tuberculosis primaria pasa desapercibida. Si le da alguna sintomatología, probablemente usted lo que sintió fue una gripecita. Probablemente todo el que usa el metro aquí tiene, bueno, yo creo que todo aquí no sabe, estuvo en contacto o tiene tuberculosis. Lo que pasa es que usted la percibió como una gripe. La suerte es que su sistema inmune tiene esos micobacterios esos micobacterios lo tienen encerrado en un granuloma. Por eso yo le mencioné al principio que la enfermedad es granulomatosa. Bien. No tienen la llave. La clase a las 2, señores. Tiene que llegar temprano. Entonces, ahí la tuberculosis hasta ese punto, usted no se dio cuenta que tenía tuberculosis, se produce una lesión en el pulmón, pero tampoco usted la siente en el pulmón, usted no siente nada. ¿Está bien? No hay problema. Pasan dos cosas. Aquí no hay nadie que se llame Susana, ¿verdad? O Wendy. No, perfecto. Supongamos que nuestra joven, que le dio tuberculosis primaria, se llamaba Wendy. Wendy es una mujer que tiene necesidades. Y esas necesidades necesitan ser cubiertas por hombres. Wendy se va por un resort, ella deja su clase de patológica para irse con un resort con un hombre. ¿De cuánta? Y resulta que el hombre tenía VIH. No le digo nada. Ella contrajo el VIH. Ella tenía su tuberculosis y ya contrajo el VIH. ¿Qué hace el VIH? Ataca directamente al linfocito. Ese granuloma, en donde el principal componente son los linfocitos, se destruye. Por lo tanto, el micobacterium sale de una fase latente en la que él se encontraba, porque él está durmiendo, esperando que ese granuloma se rompa para empezar a florecer de nuevo. Esa tuberculosis ahora pasa a una tuberculosis secundaria por ¿qué? Por el VIH. Sí, pero tiene un nombre. La enfermedad de oportunista. No, reinfección no, porque el tipo tenía VIH, no tuberculosis. Reactivación. Se reactiva. O reactivación. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Al romperse el granuloma, los micobacterios vuelven a entrar en su actividad metabólica normal y empiezan a reproducirse. Ahora ya no tienen ningún tipo de exposición. El cuerpo es incapaz de volver a formar esos granulomas. Por lo tanto, ellos son libres. De ahí de que las personas con VIH tengan mucha tuberculosis, porque el cuerpo es incapaz de defenderse con ellos. Por eso es importante que ustedes conozcan cuál es el tratamiento de esas personas, porque de hecho existe la máxima en algunos hospitales de que personas que ya con tuberculosis, personas que tú tienes que descartar y que tengan VIH, porque van muy de la mano. Bien, entonces,
Esa es una forma por la que se produce la tuberculosis secundaria, pero también puede darse por reinfección. Imagínense que a usted le dio tuberculosis primaria, normal, pero usted se encuentra con ese sujeto que vuelve y le escupe arriba, básicamente. Si usted, por casualidad, tiene su sistema inmune un poco deprimido, que necesariamente no tiene que ser por VIH, nada de eso, simplemente que usted está enfermo, tiene gripe, tiene algo así, le puede dar o le puede desarrollar una tuberculosis secundaria. En este caso sí sería por reinfección, porque entraron nuevos microorganismos que no estaban en su cuerpo y empezaron a desencadenar todo ese proceso de nuevo. A esta se le llama tuberculosis por reinfección. Ahora bien, todo eso produce la misma, aunque son diferentes caminos, terminan siendo tuberculosis secundaria. Ahora bien, la tuberculosis primaria se forma una lesión blanco-amarillenta entre las fisuras interlobales, y esta va a ser la característica fundamental, la que más va a llamar la atención, la ubicación, que estará entre las fisuras interlobales. Tiene un diámetro de aproximadamente 1,5 centímetros y hasta 2 en algunos casos, pero eso del diámetro varía mucho. También tiene una consistencia firme. Mírenlo ahí. Tiene una consistencia firme y a esa lesión se le conoce como, ¿cómo se le conoce a esa lesión? Foco de Gaume. Se le conoce como foco de Gaume. Usted debe de saber mucho, ¿verdad? Yo estaba de empate a uno eso. Y que estaba en la playa también, o sea que tú estudiaste ese tema. Bien. Ahora bien, ustedes se confundieron porque vieron el complejo de Gaume. Cuando esa infección, esa lesión, invade los ganglios linfáticos, se le conoce como complejo de Gaume. Es decir, el foco de Gaume solamente es la lesión que yo les describí. Sin embargo, el complejo de Gaume es esa lesión más la afectación ganglionar. ¿Claro hasta ahí? Bien. Hay otra cosa. Cuando esos ganglios se calcifican y encontramos la lesión, el foco de Gaume, el foco de Gaume, sí, más esos ganglios calcificados, encontramos, adquiere el nombre de complejo de Ranke. Adquiere el nombre de complejo de Ranke. Bien, en la tuberculosis secundaria, más o menos tienen la misma característica. Lo único que cambia es el color y la ubicación. En este caso, el color es blanco grisáceo y se encuentra en el borde apical, en la parte más alta del pulmón. ¿Alguien me puede decir por qué? Es una cosa de lógica. Porque cuando los ácidos entran a las gotitas, eso es lo que el primer lóbulo, o sea, que está más superficial, No. más directamente. Bien. ¿Será por el asunto de la irrigación sanguínea? Vamos, tira. No es anatómica, es algo per se del Porque son la tuberculosis es algo estricto y es
porque en el ápice y en la parte más alta del pulmón es donde hay mayor concentración de oxígeno. Y por eso, y el Mycobacterium tuberculosis se desarrolla mejor en un ambiente que es rico en oxígeno. Por eso, la tuberculosis primaria generalmente se desarrolla en la cisura interlobar, pero una vez que tiene tiempo de evolucionar, el foco sube y se asienta en la parte apical del pulmón. Bien, entonces la lesión es blanco grisácea, es un poquito más grande, aquí tiene de 2 a 2.5 centímetros. Hay algunos autores que dicen que que tiene bordes firmes, hay otros que dicen que no. Pero lo principal es que está en el borde apical. Recuerden, la tuberculosis primaria está en la fisura interlobar, o cercana a la fisura interlobar, y la tuberculosis secundaria está en el borde apical del pulmón. Ok, microscópicamente tenemos, si es una enfermedad granulomatosa, en la microscopía, ¿qué tendremos? Un granuloma. Este granuloma está compuesto por, en primer lugar, ¿quién me dice cuál es la composición del granuloma? Eso lo sabe. Ok, vamos una cosa. Dale. Creo que tiene células gigantes, tiene linfocitos, tiene. Tiene macrófagos como proner, Macrófagos, ¿qué? tiene células epitelioides. Yo te estoy dando, ¿verdad? Tiene La naranja. Tiene un centro que de necrosis gaseosa, tiene macrófagos, esos macrófagos se caracterizan por tener un aspecto epiteloide, tiene células gigantes, ya sea tipo mangas o tipo cuerpo extraño, y vamos a encontrar que está rodeado por una capa de linfocitos y exteriormente tiene un blanco y una capa de fibra. Exacto. Entonces, empezamos. Yo les mencioné que lo primero que respondía que eran los macrófagos. Por eso son los primeros que forman el granuloma. Se supone que ahí debería haber un anillo de células epitelioides o macrófagos epitelioides. Bien, se le conoce como células epitelioides porque tiene un aspecto de células epiteliales. O sea, se parecen a células epiteliales. Entonces, esas células epiteliales, esos macrófagos epitelioides, se juntan y forman a las células gigantes, que generalmente son células tipo Langerhans. ¿Alguien se recuerda cuál es la diferencia de las células gigantes tipo Langerhans y tipo cuerpo extraño? Está bien. Pero ahí se ve que las células tipo Langerhans tienen los núcleos dispuestos hacia la periferia. Esa es la diferencia. La tipo cuerpo extraño lo tienen desorganizado, distribuido por toda la célula. Entonces ya tenemos el anillo de macrófagos epitelioides y luego, cuando esas células se van juntando, forman las células gigantes o tipo Langerhans. Alrededor de esas hay un anillo linfocitario que está compuesto por linfocitos T, linfocitos B y células plasmáticas. ¿Alguien me sabe decir por qué hay células plasmáticas ahí? ¿Tú sabes? Diga. ¿Ustedes saben? Las células plasmáticas provienen de linfocitos B. Por eso hay en el anillo linfocitario células plasmáticas. Y luego está el anillo de, el material fibroblástico, ¿cuál fue la palabra?
hay un anillo, pero se me está la palabra. No. Está bien, yo me acuerdo ahora, pero hay un anillo, ya lo digo, pero no me acuerdo. Hay un anillo de fibroblasto que producen, hay el material, las palabras que se encuentran. No sé. Está bien, yo me acuerdo ahora, eso lo digo. Entonces, ¿qué es característico en este granuloma? Que produce necrosis caseosa. Eso es un dato que se olvidé mencionar. Ustedes ven eso blanco que se ve ahí, es conocido como caseo también, que tiene un aspecto de queso, de un queso raro que se comen esos patólogos que le dan ese nombre, porque caramba. Una cosa es que los patólogos asocian todo con comida, porque ellos creen que la gente recuerda más eso, pero eso lo del patrón de sal en pimienta, que lo asocian al queso. En pato 1 le dieron pericarditis, que dije patrón de pan con mantequilla y esas cuestiones. Ok, fundamental. Microscópicamente, que yo quiero que ustedes me digan o que sepan que la tuberculosis se caracteriza por un granuloma con necrosis caseosa central. Eso es lo único que yo quiero que ustedes sepan. Ya el componente del granuloma, eso es para que ustedes tengan conciencia. Pero, ¿qué me interesa? Granuloma con necrosis caseosa central. Hay una pregunta, a ver si ustedes se la saben. ¿Qué otro microorganismo produce necrosis caseosa? Está bien, esa no tiene que buscarla, porque ya sí. Esa pregunta de ahí. Bien, hay otra variante que es la tuberculosis progresiva, que es cuando la persona no tiene no había tenido ningún tipo de contacto previo con la tuberculosis, pero tiene su sistema inmune comprometido, sea cual sea la razón. Entonces, no pasa por el hecho de tuberculosis primaria, sino que va directamente hacia la tuberculosis secundaria y se le conoce como tuberculosis progresiva. Esa tiene un poor pronóstico, no responde también a los fármacos, al tratamiento, y también a personas, esa le suele dar a personas envejecientes. La siguiente es la tuberculosis miliar. Es lo mismo, lo que pasa es que aquí no es en los pulmones, sino que se puede manifestar en otros órganos y las lesiones aquí no son tan grandes, sino que son del tamaño como de pajitas y tienen esa distribución. Se ven muchas lesiones pequeñitas por las mismas características que yo les mencioné ahorita. Esto es importante y va para su examen. La afectación de la tuberculosis aislada en cada órgano. Las vértebras, ¿alguien sabe cómo se llama? Sí. Mal de pollo. ¿Alguien sabe quién fue Percival Pope? Aparte de que describió eso. Percival Pope fue el que describió la fractura de tibia y peroné. Eso lo van a dar en trauma, a los valientes que son en traumatólogo frente. Él describió la fractura de tibia porque a él le pasó. Regularmente en ese tiempo, la persona que se fracturaba en la tibia se la cortaba en la pierna directamente porque no sabían cómo resolverlo. Hasta que a él le pasó. Él se cayó de un caballo, se fracturó la tibia y yo no veía la gente como, vamos a cortar. Y yo, no, espérate, no, mi pierna no. Y él resolvió su problema y pudo salvar su pierna. Pero también en sus investigaciones él describió el mal de Pope, que es la afectación de la tuberculosis a las vértebras. Tarea para ustedes. Vértebras más afectadas. Daños. ¿Fue que la pegué? ¿O recordé?
Puede ser que haya recordado. Ganglios linfáticos. Esta es la más común. Ya yo les mencioné que en el mismo pulmón se afecta hacia ganglios linfáticos. Se llama escrófula. Lleva una tilde. Miren cómo se escribe escrófula. Porque en el examen siempre ven escribiendo lo malo. Y las faltas ortográficas en los exámenes, yo no lo entiendo. Yo me hago el loco. Escrófula. Wow, escrófula. Pero también enredado ahí, escrófula. Yo me hago el loco. Escrófula. Con P. No, está porque tiene una P. yo me arreglo después está ahí. Pero en fin, escrófula. Esa es la más común y la más importante y la que probablemente le venga en el examen. Glándula suprarrenal, ¿cómo se llama? Se le conoce como la enfermedad de Addison, pero en general la enfermedad de Addison te la puede dar cualquier cosa, porque la enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal, o sea, la glándula suprarrenal. Esa es una de las causas de la enfermedad de Addison, la tuberculosis. Eso para que lo tengan claro, pero para fines de examen ustedes pueden quedarse con la enfermedad de Addison. Bien. Las meninges. Meningitis tuberculosa. Wow, qué creativo, ¿verdad? En los riñones. Wow, qué creativo, tuberculosis renal. En los huesos, osteomielitis tuberculosa y en las trompas de falopio, salpingitis tuberculosa. Quédense con eso. Escríbanlo, escríbanlo en un lado. Peso, dolor, sí. Específicamente la de los ganglios linfáticos. La clínica de eso. La clínica. ¿Cómo usted le va a llegar a un paciente con tuberculosis? Tos por más de 15 días. Escupido. Pérdida de peso. Fiebre, pérdida de peso. La tos va a ser productiva. O sea, que va a producir esputo. El paciente va a tener malestar general. Él le va a referir lo que yo le dije, que él vive con 6, 7 personas y que solamente hay un baño, que él come a veces. Sí, según mi profesora de patria, ella dice que es como una enfermedad clasificada de la pobreza. Exacto. Entonces, yo estuve escuchando algo esta mañana, y por eso ahorita lo interrumpí, donde se decía que la tuberculosis también se contagia en las personas que usan mucho estupefacientes o que son adictos por el contacto físico tanto de la túbula, que es con lo que utilizan la cocaína, como de las jeringas. Exacto. Las personas generalmente que utilizan estupefacientes comparten. La túbula, que es con lo que usan la cocaína o la jeringa con la misma. Ellos tienden se olvidan las barreras, esos microorganismos. De bioseguridad. Exacto. Y tienden a contagiarse de tuberculosis. Ok. Tratamiento de la tuberculosis. Díganme los 4 fármacos de la primera línea, nada más. Rifampicina, ¿quién le ayuda? Isoniazida y etambutol. Hay una mnemotecnia para eso, de RIPE, rifampicina y isoniazida, pirosinamida y etambutol. Bien, esos son los fármacos de primera línea. Ustedes tienen que saber de segunda línea y también el esquema para el tratamiento en embarazadas y en pacientes con VIH y también alérgico a la rifampicina. La rifampicina es el fármaco principal, con ese que se hacen siempre las combinaciones. Por eso, si una persona es alérgica a la rifampicina, tiene muchos problemas.
porque entonces tienen que empezar a buscar combinaciones con los fármacos de segunda línea a ver cuál les resulta. Bien, ok, vamos a entrar ahora a gastrointestinal. Te voy a hacer unas cuantas preguntitas nada más. Leíste, anatomía. ¿Cuánto mide el tubo digestivo en total? De 20 a 25 centímetros. ¿El tubo digestivo mide de 20 a 25 centímetros? 7 centímetros. ¿El tubo digestivo mide 7 centímetros? 7 metros. 7. Eso es el intestino delgado, ¿no? 7 metros, doctor. Entero. El entero, ¿cuánto mide? 7 metros. El intestino delgado solamente mide 7 metros. Entonces, poniéndolo, vamos a dejarlo en 7.5 metros entero. Lo que pasa es que eso está muy enrollado por general. Ustedes se han puesto a pensar que realmente el humano es un tubo, porque por dentro no está vacío, en sentido figurado. Porque, por ejemplo, la boca es una cavidad y todo el tubo digestivo es una cavidad, o sea, tiene una luz hasta que termine el ano. O sea, imagínense una dora. Eso mismo es el tubo digestivo, pero de 7 metros de tamaño, de longitud. Entonces, hay muchísima, la histología del tubo digestivo es muy rica, generalmente mantiene una misma estructura. ¿Cuántas capas tiene el tubo digestivo? Normalmente, en su mayoría. 4. ¿Cuáles son? La celosa. Son 4 capas. Ok. ¿Cuál es el epitelio de la boca? Sin El epitelio de la boca. No, sí, el epitelio de la boca. Ok. ¿Cuál es el epitelio del esófago? No caracterizado. En el esófago hay glándulas. ¿En qué capa? En la